Los que quieran hacer pregunta o algún comentario, por favor levanten su mano José en la Espina. lista de participantes, ¿sí? Para ir sabiendo quiénes son, porque si no, no voy a saber a quién darle la palabra. Gracias, Luis Felipe. A Lidia Madero y a Jorge Portales. ¿Está bien, Luis Felipe, que de uno por uno le vayas contestando, o quieres que juntáramos tres y luego respondes, o cómo prefieres? Pues tres y luego vamos respondiendo y articulando el diálogo. Ok, gracias. Entonces, José Espina, Lidia Madero y Jorge Portales. Gracias, ¿se me escucha bien? Muy bien. Gracias. Saludos a todos, agradecimiento a los organizadores por esta reunión y, por supuesto, a Luis Felipe por esta exposición profunda y reflexiva que nos hace sobre el papel que ahora tenemos que asumir los panistas para llevar a la práctica nuestros principios y valores. Luis Felipe, creo que es muy cierto y ahora que te escucho vislumbro esto. Tenemos un doble reto que es el desarrollar un diagnóstico integral, objetivo, honesto, y que implica en efecto no solo tratar de resolver los problemas que esté generando este gobierno, y eso era lo que yo no veía, el que también tenemos que trabajar para resolver los pendientes que se quedaron en el proceso de transición donde Acción Nacional fue actor fundamental. Creo que esta es una aportación muy valiosa que debemos tener presente. Y justo en la segunda parte de tu exposición de qué es lo que tenemos que hacer, pongo sobre la mesa una idea de 3 días de acción que de manera simultánea, 3 carriles, vamos a llamarles, que de manera simultánea me parece que tenemos que desarrollar para lograr este propósito de solución de los problemas añejos, como también de solución y enfrentamiento a lo que está desarrollando el gobierno actual, con el propósito de que Acción Nacional se constituya en una alternativa democrática nuevamente. Y no solamente Acción Nacional, sino abriéndose a la sociedad. Y los llamo estos 3 carriles: contención, contener, mantener, proponer. Es decir, tenemos que contener las decisiones y las acciones desarrolladas por este gobierno encaminadas a la regresión autoritaria. Segundo, mantener todo lo positivo que la transición democrática le dio a México. Y tercero, proponer nuevas alternativas de desarrollo en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, que permita a México retomar el camino de la transición democrática para finalmente poderla consolidar. Esa sería esta idea, propuesta que pongo en la mesa y que me ha surgido a la luz de tu exposición, que te la agradezco. Bueno, ahora tenemos a Lidia Madero. Por favor, Lidia. Gracias a los organizadores. Me encanta estar aquí. Una pregunta muy importante que estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando Luis Felipe. El único problema es cómo hacerlo desde Acción Nacional, en donde los grupos de control internos del partido se están comportando de la misma manera que se está comportando el gobierno. Nosotros en Nuevo León tenemos 1 año de estar dialogando el grupo que controla para tener los mejores candidatos.
Y resulta que en un año de diálogo interno, en donde se propusieron diferentes personajes, no se hizo absolutamente nada y se hizo lo que el grupo de control hizo y se puso al peor candidato a gobernador. Un candidato que está criticado y por todo el mundo y que se le conoce que no es el mejor candidato. Entonces, ¿cómo hacer para eliminar los grupos de control o para neutralizarlos de perdido o para cambiar la forma en que el partido ha estado trabajando a partir de esos grupos en muchas partes de la República? Gracias, Luis Felipe. Me encantaría que volvieras a la presidencia. Todavía tienes edad. Me sumo. Yo le va a... Muy bien. Ahora, Jorge Portales, por favor. Buenas tardes a todos. Luis Felipe, gracias por la introducción inicial. Y me quedé muy pensativo con la parte de los pilares. Muchos a veces somos considerados fundamentalistas, y aquí en Panistas Organizados sabemos varios, que pensamos en esos pilares, buscamos esos pilares, esas doctrinas. Pero después vemos que los líderes actuales no están siguiendo esas doctrinas, que no están viendo la nación o en el humanismo, sino que están yendo por sus fines personales o muy regionales, muy de un grupo, muy de un equipo. A veces la gente afuera se da cuenta, a veces no. Pero finalmente es algo que afecta al partido y afecta no solo la imagen, sino el propio desenvolvimiento interno. Ya se han dado ahorita casos, como hace 3 años, la clásica respuesta de, oye, vamos a dialogar sobre quién podría ser el candidato. No, aún no son los tiempos. ¿Pero por qué? Porque ya tengo un plan, y entonces no son los tiempos ahorita. Los tiempos son cuando a mí me convenga. Es la opinión que quería ahí mover. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias, Jorge. Lidia. No sé si quieras entonces ahorita tomar tú la palabra, Luis Felipe. Sí. Por favor. Bueno, voy a comenzar por las dos participaciones finales. Luego, al final, comentaré lo de Pepe Espina, porque tratan, tanto Portales como Lidia Madero, tratan una fenomenología parecida, es decir, el someter a la institución a fines personales, sean muy personales o sean grupales, y que la institución se desinstitucionaliza y comienza a ser más bien un entendimiento de intereses particulares cobijados con las siglas del PAN. Es algo que yo también denuncié en el libro que escribí hace unos años, al que ya me referí, y que señalé como una de las causas que pueden liquidar al PAN. Y de hecho lo han liquidado ya en muchas partes de la República. El PAN ha desaparecido en muchas partes de la República, se ha extinguido el PAN, justamente por una dosis fortísima de grupismo y de personalismo, que apoderados de las siglas del PAN acabaron siendo pues, prácticamente un negocio de unos cuantos, vendido luego al mejor postor, fuera gobernador del estado. Ahí se ha acabado el PAN, prácticamente no existe. Lugares en donde tuvimos incluso victorias electorales importantes, en las últimas elecciones, y no hemos llegado al 2% de la votación, han perdido hasta el registro estatal. Esa es la ruta, ¿eh? Cuando el grupismo, que es un cáncer que carcome cualquier institución, y por supuesto al PAN lo tiene carcomiendo desde hace rato, y cuando digo esto no es porque yo esté en contra de Acción Nacional, no se piense que mis palabras son para dañar al PAN, es para hacer la autocrítica que se necesita hacer si no queremos continuar en una pendiente de caída que nos va a llevar a la extinción. No creo que se pueda extinguir el PAN como partido, pero no se va a extinguir el panismo.
Porque, como lo he dicho, el panismo es una cultura, y si no es en una institución partidaria, será como una corriente de pensamiento y se mantendrá, porque está sustentada en valores. Por eso es importante tener esta distinción entre panistas y militantes. El panismo es el que tiene la cultura y se comporta como tal y busca los fines superiores y encuentra en el PAN la manera de lograrlos. Sí, se hace de otra manera. Pero insisto, todo esto que digo no es para dañar al PAN. Si hay alguna institución a la que yo quiero y a la que le debo mi vida es al PAN. Voy a morir en el PAN. Nunca me saldré del PAN. Pero eso no me impide hacer la autocrítica que ya he hecho y vengo haciendo desde hace muchos años. Y el grupismo lo denuncié como uno de los cánceres que daña profundamente a la institución. Y que en momentos críticos, como los que está viviendo México, cuando el PAN debería estar desechando todo aquello que lo llevó a su reducción y a su limitación como opción política y atractiva para los ciudadanos, vuelva a incurrir en los mismos errores, con lo cual, pues lo único que pondrá más de bajada a la institución en el área donde estos fenómenos perversos se impongan. Hay que decirlo, hay que denunciarlo, pero yo digo que cuando uno vive en la institución y quiere la institución y sabe lo que vale la institución y reconoce sus errores, la solución no es salirse, como muchos tienen la tentación siempre, pues esto ya no es lo que era antes, ya me voy. No, hay que hacer lo que, si me permiten el símil, a algunos no les gusta mucho este símil que yo doy cuando se presenta este dilema de conciencia enorme entre la decadencia de la institución en algunos lados y las convicciones que uno tiene. Cuando se presenta este dilema, ¿qué hago? Yo pienso mucho en lo que pasaba en algunos momentos de la Iglesia Católica, cuando de repente tenía momentos de gran decadencia en algunos siglos, y entonces surgían los que se salían y creaban iglesias nuevas, Lutero que se salía, y otros que veían los mismos problemas y los mismos defectos, pero no salían, sino que daban testimonio adentro. Entonces yo comparo entre lo que hizo Lutero y San Francisco de Asís. Lutero se fue, creó otra cosa. San Francisco se quedó y produjo un movimiento de renovación y de gran impacto a la fecha, con gran impacto en la manera de vivir esa fe. Bueno, las instituciones, como instituciones humanas, tienen estos procesos a veces de decadencia, de renacimiento, etcétera. ¿Qué los puede hacer renacer? El que se mantenga siempre en algún segmento la convicción de lo profundo, de los valores, de la causa final de la institución, para qué es y sus valores que ya mencioné. Es lamentable, no puede ser, no quiero señalar a nadie en particular porque luego se puede usar esto para grilla baja, pero es lamentable que se estén imponiendo en este momento, no se entienda, o es ceguera, o es de una perversidad enorme, que en medio de la coyuntura se impongan intereses de carácter particular o grupal y no se esté buscando el bien superior para que la institución sea herramienta de solución a la grave crisis y al grave peligro en el que está el país. Eso es lo que puedo comentar a lo que me han dicho y que seguramente está repitiéndose en otros muchos lados. Respecto a lo que dice Pepe, suena muy bien. Contención, sí, hay que poner la barrera de contención porque el proceso de construcción autocrática avanza día con día. Todos los días nos sacan una nueva medida de autocrática. Mantener, sí, lo positivo, no todo. Cuando yo he señalado que había graves errores y se cometieron graves equivocaciones y se produjeron males en el proceso de la transición y sus gobiernos posteriores, pero no se niega que hay cosas positivas. Y así como estoy criticando cosas en Acción Nacional, hay muchas cosas positivas. Hay que mantener lo positivo. Y lo primero que hay que mantener lo positivo es que quienes pensamos que Acción Nacional es una herramienta de los hay que mantenerse en la institución. Y proponer
proponer nuevas alternativas. Pero esta propuesta pasa, yo nomás agregaría esto, Pepe, un honesto, sincero y leal. Subrayo lo leal. Autocrítica. Criticar no es ser enemigo. Criticar es señalar defectos que hay que corregir. Hay que hacer una autocrítica de lo hecho y de lo que sucede para poder proponer con frescura nuevas alternativas y sobre todo que sea creíble. No se puede proponer cosas nuevas desde la ceguera culpable o la ceguera involuntaria de los errores en los que uno ha incurrido. De acuerdo, gracias. Faltaría Jorge Portales, el comentario para él. No, lo dio al uní. principio. Ah, sí, es verdad, perdón. El de Lidia con el de Jorge, que es una fenomenología parecida. Perdón, muchas gracias. Entonces ahora serían Carlos Díaz, Carlos Flores y Yolanda. Supongo que Yolanda Astorga. Por favor, Carlos, ¿sí? Gracias, Chape. Buenas noches a todos, a todas. Luis Felipe, muchísimas gracias por la participación, por la oportunidad. Coincido plenamente con todo lo que dices. Por ahí hiciste un comentario que me pareció que es clave. La emocionalidad con la que la gente acude a las urnas. Somos, y tenemos que empezar por reconocer eso y por entenderlo, somos seres emocionales que a veces pensamos. Entonces, los panistas somos mucho gente de ideas y pensamos muchas veces que todo el mundo va a razonar de la misma manera que nosotros, que una buena razón va a tumbar todos los argumentos que te pueda decir un seguidor de cualquiera de estos partidos que hoy están en el poder. No es verdad. Y tenemos que empezar nosotros desde adentro del PAN a reconocer eso. La emocionalidad con la que la gente acude a las urnas únicamente se puede solucionar a través de la educación. Si llegamos a tener la oportunidad de volver a estar al frente, no podemos de ninguna manera dejar de ser la bandera de la educación en México en el siglo XXI, esta vez sí, sin importar los grupos de poder que nos coarten, sin importar cuántos votos nos puedan acarrear los sindicatos que de la misma manera que hoy Morena tiene cooptado el Estado, tienen cooptada la educación en México. Tenemos, por favor, que entender esa parte y también hoy, si queremos tener la más mínima perspectiva de victoria en estas elecciones y en el 2024, entender por qué la gente fue y votó por Morena. Muchísimas gracias. Ese es todo mi comentario. Gracias, Carlos. Ahora, Carlos Flores, por favor. ¿Cómo están, panistas organizados? Buenas noches a todos y a todas. Gracias a Jacobo, a Guadalupe Chapela por esta reunión. Luis Felipe, también muchísimas gracias por los minutos que nos dedicas a este grupo organizado de panismo, de real panismo. Tengo una pregunta, Luis Felipe. ¿Tú estás a favor o estuviste a favor o en contra de la alianza con el enemigo eterno, con el verdadero cáncer de México que se llama PRI? En lo personal yo estoy en desacuerdo. Yo hoy me siento fuera de lugar diciendo que milito en el PAN o que soy panista. Me cuesta mucho trabajo desde hace 3 semanas cuando se decidió esta coalición, alianza o bodrio. Segundo, ¿cómo evitar el grupismo? En la Ciudad de México tenemos un grupismo ya muy acendrado desde hace 13 o 14 años, del cual afortunadamente pude escapar, y lo digo con mucho orgullo, porque quien hoy lidera, todos son amigos cuarentones. Estuve en algunas ocasiones con ellos, muy pegado a ellos, pero definitivamente nunca me gustó la forma en que se comportaban y se tomaban ahí las decisiones. ¿Cómo evitamos el grupismo? Y por último, para no abusar del tiempo de mis compañeros y compañeros, algunas ideas, 2 o 3 que se te ocurran a ti, que nos compartas, Luis Felipe, con tu experiencia. ¿Cómo derrotamos a Andrés Manuel?
en el entendido de que, bueno, el PRI, aliarnos con el PRI creo que no es la solución. Muchas gracias y tengan una excelente noche. Gracias, Carlos. Seguiría Yolanda, supongo que es Yolandita Astorga, nada más dice Yolanda. ¿Sí eres Yola? Yola, sí, Yolanda Astorga, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Yolanda Astorga, Luis Felipe, buenas noches. Sobre todo mi pregunta va en este sentido. Finalmente, ahorita el PAN está nuevamente con la situación de la alianza, como lo acaba de decir el compañero Alberto Flores, que a mí en lo personal tampoco me gustó, pero bueno, como luego dicen, hay que aceptar sin conceder. Entonces, mi pregunta específica es, ¿cómo vamos a salir a convencer a la ciudadanía que vote con nosotros cuando nos estamos aliando con nuestro peor enemigo, que vote por nosotros con la cara limpia, cuando vienen a ser los mismos de siempre, a candidatearse, los mismos de siempre estar ahí? Entonces, ¿cómo llegar a esa ciudadanía para convencerla de que ahora sí somos distintos? Gracias. Bien, esos serían los tres ahorita. Luis Felipe, si quieres responderles, por favor. Sí, la primera de Carlos Díaz. Todos los procesos electorales hay que reconocer que tienen un alto contenido de emocionalidad. Según algunos expertos y asesores, dicen que las elecciones se resuelven no con la parte frontal del cerebro, sino con la parte trasera del cerebro, en donde reside la zona cerebral de las emociones. Y el que toca eso, normalmente tiene la posibilidad de ganar la elección. Esto ha sido así siempre. La historia de la política tiene siempre ese componente de hacer coincidir, despertar emociones a partir de una propuesta sólida. No está peleada una cosa con la otra. Es decir, tener ideas no quiere decir que no puedas despertar emociones, al contrario, es un reto siempre. ¿Cómo traducir en emociones buenas propuestas, sensatas, bien calibradas, bien razonadas, sustentadas, y no solamente en puras frases o en puros gestos que tocan fibras de pasiones, sean de odio, sean de amor, y que mueven al electorado? No, no está peleado. Y la historia demuestra que puede haber propuestas de altísima calidad ética y de calidad técnica que despiertan emoción. Ese es el reto del político humanista, justamente. Y guardadas las proporciones, yo les puedo decir que me tocó vivir 2 o 3 experiencias, una combinación sabia y virtuosa de propuestas sensatas con fuertes emociones. La primera que viví fue en la campaña de Manuel Cloutier. Manuel Cloutier era un hombre que despertaba enormes pasiones, pero si ustedes revisan su discurso, y por fortuna están editados los discursos y las intervenciones de Manuel, Manuel no engañaba. Manuel no le prometía el cielo y la tierra gratuita a la gente. Le decía, vamos a trabajar. Se trata de que tú pongas lo tuyo y yo ponga lo mío y todos vamos para adelante. Manuel no engañaba, Manuel llamaba, despertaba lo mejor que tienen los seres humanos y los mexicanos para desatar un cambio en el país. Ahí tengo un caso, no me lo campaña la presidencial, de cómo despertaba la pasión, hablando con la verdad dura y que no engañaba ni le daba dulces a la gente. Le decía,
tú tienes que poner tu parte, te tienes que esforzar y entre todos tenemos que sacar. Y hacía doctrina con gran simpatía popular. Por eso generó toda una época y todo un movimiento. Y otro momento en el que vi que las ideas mueven, también me tocó vivirla cuando la candidatura de Efraín González Morfín. Efraín González Morfín era un catedrático, era un maestro, pero cuando hablaba, sus discursos eran cátedras. Y decía, pero qué hombre más aburrido, por Dios, de que la gente escuchaba cuando se le habla con seriedad, con profundidad y con humildad. La gente, el público capta el mensaje de fondo. Y les voy a decir por qué. Yo entré al juvenil del PAN meses antes de que empezara la campaña de Efraín González Morfín. Y me tocó ver la campaña de Efraín y participé desde la Universidad de Guanajuato en la campaña de Efraín. Y lo vi en los mítines de León y de varias partes de Guanajuato. Pasó la campaña y el día de las elecciones nos designaron a los de Juvenil de León ir a cuidar las casillas de la zona rural. Supuestamente porque los jóvenes éramos más valientes y que en las rurales, pues los caciques hacían de las suyas. En efecto, me mandaron a la casilla de Santana del Conde, donde dominaba un cacique feroz. Cuando llegamos los dos del juvenil a la casilla, nos encontramos con que las urnas ya estaban llenas. ¿Y cómo es esto? Pues es que aquí la gente vota desde las 5 de la mañana porque se va a la labor. Ese fue el pretexto. Dije, pues eso no vale, protesto. Bueno, nos salvamos ahí de ver. En una de esas, frente al cacique, la gente votaba frente al cacique, ¿eh? Nada de urnas reservadas ni nada. La gente votaba frente al cacique y uno de los campesinos, que era un ejidatario, vota frente al cacique y votó por Efraín, votó por el PAN. Y entonces el cacique se... ¿Qué pasó? Me le dijo, ¿qué pasó? Dijo, yo a este hombre lo oí hablar en León. Y habló con verdad. Y tocó mi corazón. Por eso no tengo miedo de votar por él frente a usted. Ahí había una profunda impacto de la verdad y de la razón frente a personas que parecen sencillas y que habría que otros demagogos preferían engañarlas diciéndoles cosas fáciles. La campaña de Fox también fue altamente emocional, muy emocional. Quizá menos formativa que la de Manuel Cloutier, pero recogió todo el trabajo y logró la victoria. De manera es que, bueno, ya me alargué mucho en esto, pero la emocionalidad no la podemos separar. Nuestro reto es decir nuestra doctrina, nuestra propuesta seria, sensata, con la combinación de la emoción. Es posible. No están peleadas una con la otra. Respecto a las alianzas, gran tema. Miren, para decirlo quizá en pocas palabras, intentaré. Las alianzas son herramientas políticas. No son estructuras doctrinales ni son composiciones ideológicas. Son herramientas políticas, válidas para las coyunturas. Yo siempre he sido aliancista, se notará por mis palabras, y además revisando mi currículum de estrategias políticas que me ha tocado dirigir y promover, siempre he sido aliancista. Porque yo sé que la combinación en propósitos superiores es válida. Lo que yo digo es que las alianzas deben tener un núcleo ético. Si es solamente una alianza para búsqueda del poder por el poder mismo, eso no tiene ética, no tiene justificación y no tienen mucho futuro. Tan pronto como llegan, si es que llegan a la victoria, se deshacen en una disputa feroz y horrible y degradante de la política. Pero si están sustentadas en un núcleo ético superior, esas alianzas sirven a un propósito bueno y por lo tanto son válidas. Ahora bien, cada coyuntura nos exige un raciocinio, nos exige un ejercicio de ponderación, de razones. Probablemente mezclar siglas
entre partidos que han competido históricamente pueda ser un costo alto. Pero también es importante darnos cuenta que la coyuntura que está viviendo México es una coyuntura única, en la que estamos frente al umbral de la consolidación de un proyecto autocrático que puede demoler los últimos vestigios de democracia que le puedan quedar al país y de libertad en México. Trae ese proyecto son verdaderamente peligrosas y nos ha demostrado hasta dónde puede llegar en muy pocos meses. Es importante frenar ese proceso y por lo tanto hay que buscar la manera, con una herramienta política capaz de, si no liquidar ese problema, sí frenarlo en su avance veloz y sin dique, como el que hasta ahora ha tenido. Por lo tanto, bien mayor, bien menor, mal mayor, bien menor, el ejercicio ético de estas decisiones de prudencia política, a mí me queda claro. El mal mayor es que se liquide el último vestigio de democracia que queda en México, aunque haya que tomar un mal menor, que es una alianza que nos resulta incómoda históricamente. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas de personas que las hicieron a través del chat. Supongo que no saben levantar la mano o algo. El caso es que una es una pregunta que dice así. Es de Fernando Cota y dice, ¿cuál es el camino para lograr que las campañas panistas defiendan abiertamente estos 3 pilares? Dice, principalmente la dignidad de la persona humana. No vemos muchas campañas que tengan como motivo central, por ejemplo, la defensa de la vida. Caemos en el tecnocratismo y hasta cedemos terreno al consenso socialdemócrata. Esa es una pregunta. Y luego pidieron hablar Giovanni, Héctor Treviño y Javier Boelstedi. Si nos haces favor, Giovanni. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy rápido, mi nombre es Giovanni Trejo Espinosa, soy militante del PAN desde el 2019 y participo activamente de los 16 años. Llegué en el 2013 precisamente cuando Madero competía a la presidencia del comité, cuando llegó con Ricardo Anaya a la Secretaría General del partido. Y bueno, pues tengo una experiencia que les quiero comentar respecto al tema que están planteando ahorita, porque me genera mucho problema, mucho conflicto el tema de la alianza en un municipio o en un lugar donde el PAN pues prácticamente no tiene presencia, no tiene representación. Yo soy del municipio de Chicoloapan, aquí muy cerca de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Texcoco, donde pues es el origen de Morena en Texcoco, nace a través de Delfina y Higinio Martínez en el Estado de México, aquí en Texcoco, y el tema de Antorcha en Ixtapaluca y Chimalhuacán nos tiene pues a los pocos militantes o a los pocos miembros activos que somos del partido aquí, Acción Nacional, nos genera un poco de ahora sí que de conflicto el tema de una posible alianza con el PRI. Hace un momento vi la publicación de que pues está avanzando el acuerdo para hacer en ayuntamientos y diputaciones locales una alianza entre el PRI y el PRD y el PAN. Entonces, digo, es un tema complicado porque en el 2018 pues nosotros nos vimos afectados por la coalición con el PRD y yo creo que en muchos lados del país pues el PAN perdió muchos espacios por cederlos al PRD y al final de cuentas yo creo que hubo mucha falta de esta base ética que está planteando el licenciado Bravo Mena, donde simplemente la intención pues era competir, era ganar. Ricardo Anaya en sus conferencias lo decía, que en otros países del mundo los partidos se unían y obtenían los triunfos, pero no esperaban que sucediera esta elección tan contundente para el presidente. Entonces, a mí me preocupa, tengo 24 años y participo en el PAN pues, desde hace 7, 8 años, y digo, no hay ni para dónde hacerse como panista en una zona así. Las negociaciones son a través del comité estatal, yo soy activista, cada vez que hay campaña con
con Josefina Vázquez Mota estuve muy activo, con los candidatos que hemos tenido que defender, pues he estado al pendiente. Y desafortunadamente yo pienso que esto es un tema coyuntural porque pues, en los lugares donde hay mucho panismo, pues hay una especie de clientelismo dentro del mismo partido, ¿no? Y donde no hay otro problema de temas grupales, ¿no? De grupos. Entonces, pues para que realmente considero yo que podamos salir de esta crisis como partido político, es súper importante que pues, se pueda escuchar de alguna forma las bases, porque estas alianzas que van a hacer, pues aquí ya van a ser así como que decididas desde un tema más arriba y en realidad no se ponen pues, a contemplar las situaciones específicas de las localidades, ¿no? O sea, es un tema muy complicado. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de estar en Cholula, en Puebla, he estado en Monterrey, apoyando a candidatos del PAN y pues la situación pues, es algo similar. Sin embargo, a mí me preocupa esta situación de que tal vez y hago una negociación el PRI con el PAN y el PRD en mi municipio y tal vez no tengamos ninguna representación desde que no la tenemos desde el 2012, ¿no? Gracias, Y Giovanni. un tema que pues me preocupa, no sé ahí que pudiese comentar el licenciado Bravo Mena. Y bueno, yo como joven veo que la mayoría de las personas aquí, con todo respeto, pues son personas panistas de mucho tiempo, que les tocó vivir otra etapa del PAN. A mí pienso que me hubiera gustado ser aguerrido como muchos de ustedes, sacar la bandera y ser así. Y pues es un tema muy complicado porque pues ahora sí que me gustaría escuchar a lo mejor alguna opinión de otro compañero o licenciado de su experiencia, pues creo que sería de mucha utilidad porque pues yo estoy muy animado, muy entusiasmado con esta elección. Sin embargo, pues a veces las circunstancias no son las más idóneas. Gracias. Gracias a ti. Ahora le daríamos la palabra a Héctor Treviño, por favor. Muy buenas noches a todos, Luis Felipe, muchas gracias. Gracias al grupo por hacer esta invitación. Yo creo que tenemos dos problemas graves. Uno, Acción Nacional cambió la premisa. En lugar de ser una escuela de ciudadanos, nos volvimos un partido electorero. Fue más importante ganar elecciones que hacer ciudadanos. Ahí tenemos el gran problema, porque si hacemos ciudadanos, hacemos buenos ciudadanos, la consecuencia va a ser que vamos a ganar elecciones. Y ya lo vivimos. La enfermedad social no es solo en México, es del mundo. Hemos regresado en una recurrencia tremenda con nuestro señor presidente y con otra parte que es fundamental, Trump. Volvimos a ese al superhombre, al que quiere hacerlo todo él. Esto es grave para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues difundir y dar a conocer lo que es 50 años transmitiendo al partido. Desde 1964 en pandillas me tocó crear un sistema dentro de los chavos que se llamó Enseñar a leer para enseñar a votar. Creo que si retomamos esos principios y nos olvidamos de una serie de situaciones que para mí son vergonzosas, eso de que nos pongan nada más como persona humana en vez de lo que es el principio, como es la eminente dignidad de la persona humana. Muchas gracias. Gracias a ti. Por último, Javier Volsteri, por favor. Gracias, Guadalupe. Buenas noches a todos. Gracias a los organizadores. Gracias, Luis Felipe. Yo creo que la encrucijada que tenemos hoy en día es tan grande como la que había en el 39 o más. La complejidad de las alianzas es hoy en día necesaria. A mí se me retuerce un poco el estómago tener que estar cerca del PRI, pero prefiero cerca del PRI y no cerca de Morena, avasallando a todo el país, como ya lo dijo hace un momento Luis Felipe. Yo creo que tenemos que sacar adelante la elección y ganar el Congreso Federal y todo lo que se pueda a todos los niveles de gobierno, en base a las alianzas y sobre todo en base a utilizar la inteligencia política que luego nos falta a los panistas. Y no lo digo criticando a nadie en lo personal, y me incluyo en primer lugar. Y tenemos que retomar el tema de nuestra ideología, de las luchas que vivimos o que se vivieron desde 39, conocer la historia del partido,
conocer la doctrina en serio, trabajar la parte emocional y psicológica de las campañas como candidatos, ya lo comentaba también Luis Felipe, y darle la cara a la ciudadanía con verticalidad, con congruencia, con amor a México y al partido, como lo aprendimos, Luis Felipe, de Efraín González Morfín. Yo quisiera hacer una invitación a todos ustedes y que la hagamos extensiva para que realmente retomemos desde la tribuna, ahora muy virtual, desde cualquier organización intermedia de la sociedad en las cuales el partido siempre y podamos hacer una campaña exitosa y ganar las elecciones. Y ya ganándolas, retomar el tema de la capacitación política verdaderamente panista, acabar con la onda grupera, con la corrupción imperante dentro del partido, porque la hay, y también en los puestos de elección popular, que también la hay, y ser congruentes y dignos herederos, no solamente de la doctrina del partido que nuestros fundadores nos enseñaron, sino ser dignos herederos precisamente de ellos como personas. Yo quisiera nada más ver a don Manuel, a don Efra, a Miguel Estrada, por señalar 3 o 4, a Crislip, a Efraín González Morfín. Quisiera verlos con las corruptelas que tenemos y con la falta de capacidad y de doctrina que estamos manejando en el partido. Tenemos un reto enorme. Tenemos que ganar y hacer del partido el partido mayoritario, el partido triunfador y el partido que verdaderamente logre una patria ordenada y generosa. Gracias, Javier. Luis Felipe, por favor, si fueras tan amable. Sí, cómo no, con todo gusto. A ver, yo creo que la pregunta de Cota con la de Javier, con la participación de Xavier Westerly, tienen parecido. Puedo hacer algún comentario o intente hacer un comentario, no tanto una respuesta, sino un comentario a su propia participación, y luego vería la de Giovanni y la de Héctor Treviño. Mire, un partido con una clara conciencia de doctrina, es decir, que tiene una cultura política profunda, como es la cultura panista, porque en los principios del PAN, como lo dije en mi participación, en mi exposición, está fundada en una doctrina de valores, no en una ideología. La ideología es un reduccionismo de las cosas. Una ideología es un lente que te impide ver el todo y nada más ves una parte. Y a veces algunos ideologizan la doctrina del partido o otro tipo de cosas. Es una cultura que tiene una enorme riqueza. Entonces, un partido que tiene este nacimiento en base a valores, en base a una doctrina del hombre, de la política, del ser de las cosas públicas, a veces tiene la tentación de quedarse de reducirse a una especie como de secta doctrinaria que le huye al poder. Déjenme decirles que en el PAN hubo una tentación durante los tiempos en los que se veía tan difícil el que algún día podría ganarse algo y que el gobierno, el partido autoritario, el partido de Estado de entonces aplastaba una y otra vez cualquier intento democrático y esfuerzos y victorias que tenía el partido. Se instaló en el partido una especie como de corriente o de pensamiento de que el PAN estaba llamado a ser pues solamente un centro de conciencia, un núcleo de ciudadanos buenos que predicaban una política buena, etcétera. Y algunos observadores veían al PAN valioso como, decían, como control de calidad del PRI. Nunca va a ganar el PAN, pero sirve de control de calidad para que el PRI no haga tantas barbaridades porque hay alguien que le dice que no están bien las cosas. Y frente a esa tentación
de secta doctrinaria que se instaló, de academia que empezó a crecer en el PAN por desesperanza, por frustración, surgió un presidente nacional del PAN que sin perder un ápice de su estructura doctrinal, es más, un ideólogo del PAN, además un político pragmático exitoso. Pragmático, oigan la palabra, que es tan desprestigiada a veces, pragmático. Adolfo Grislet Ibarrola. El pragmatismo te dice qué puedes y qué no puedes y cómo puedes llegar a una meta mediana o intermedia de tu fin superior, pero que la vas a lograr. Grislet Ibarrola, insisto, compañero y colateral a Efraín González Morfín, logró, en base a toda una construcción estratégica, convencer al entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, oigan a quién, a Gustavo Díaz Ordaz, lo convenció de que el régimen político no podía seguir como era hasta entonces en 1963-64 y que necesitaba una apertura política. Y convenció a Díaz Ordaz de crear los diputados de partido, que fue la primera liberalización del régimen autoritario. Y fue una liberalización pactada con el gobierno, y no da vergüenza ni nos debe dar vergüenza. Fue una liberalización pactada porque le abrió a Acción Nacional la posibilidad de empezar a ser un actor que contara en el escenario político real, no solamente desde la prédica doctrinaria. Porque si somos políticos tenemos que aceptar que tenemos que ser pragmáticos, pero pragmáticos sin perder la esencia y la conciencia, sino para avanzar en los fines superiores. Y ahí está el juego, y vuelve a entrar el tema de las alianzas, compañeros. Tenemos que ser pragmáticos. ¿A qué objetivo superior? ¿Cuál es el desideratum en este momento entre un mal mayor, un mal menor? Hay que ser pragmáticos. Si nos quedamos solamente en la burbuja y no somos capaces de dar un paso que abra a lo superior la posibilidad de vivir, pues entonces creemos una academia, le ponemos 2 columnas griegas y decimos, esta es la Academia del Humanismo Político y a ver quién nos escucha algún día. No, somos políticos, queremos que sucedan cosas y para eso hay que ser pragmáticos sin perder la esencia. Estas son cosas que hay que vivir y que hay que aceptar. Con esto creo que doy también respuesta al tema de las alianzas. Puede ser que sean muy incómodas, pero hoy hay que ser pragmáticos frente a un mal mayor. Para hacer posible el bien superior, si no inmediatamente, posteriormente. Miren, ustedes saben que fui embajador de México ante la Santa Sede. La diplomacia de la Santa Sede se caracteriza por ser de las más picudas del mundo. Tienen toda la historia de 2000 años, tienen tal experiencia. Y además forman a sus diplomáticos en una escuela en la que, es extraordinaria. Bueno, uno de los grandes diplomáticos de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, fue encargado por el Papa Pablo VI para que abriera las negociaciones con los países comunistas del Este y pudiera sobrevivir los restos de cristianismo y catolicismo que había en esos países y que no se extinguiera en su totalidad. El objetivo no era volver a ser como era antes, era que no se extinguiera. Cuando se inició la llamada Ostpolitik del Vaticano hacia el este, al cardenal Casaroli le llovieron críticas de todo tipo. ¿Cómo es posible que se siente a platicar con los dictadores que están matando a los católicos, que tienen encarcelados a los cardenales, que están derruyendo iglesias? ¿Cómo es posible? Y el cardenal Casaroli dijo, no se trata, señores, de crear un modus vivendi, es decir, de un acomodo de la iglesia con los regímenes comunistas. Se trata de lograr un modus non moriendi, que no nos muramos. Bueno, compañeros, algo de esto está sucediendo ahora. Se trata no de un modus vivendi con quienes hemos competido históricamente. Se trata de un
non moriendi de la democracia en México y de las libertades. Muchas gracias. Luis Felipe, me faltan, todavía tengo 5 personas que quieren participar, pero te quiero preguntar si todavía tienes tiempo, si no estamos abusando mucho de tu tiempo disponible. No, con gusto. 3 preguntas más si gustan. Está bien. Tengo 5 manitas levantadas. ¿Está bien? ¿5? ¿Las 5 juntas? Vengan. Va. Entonces, sería Gretel González, Jesús Gastelum y Francisco Córdoba. Por favor. Vas, Gretel. Gretel. Sí, hola, buenas noches. ¿Te prendes tu cámara, por favor? Gracias. Sí, buenas noches, un gusto, soy Gretel González y le quería preguntar, bueno, hablando que está mencionando lo de las alianzas, ¿qué tan dispuestos están a comprometer sus ideales y convicciones con los movimientos que tienen distintos propósitos? ¿Eso es todo, Gretel? Sí. Bueno, gracias. Acuérdate que estamos juntando las preguntas de varias personas. Enseguida te responden. Ahora, Jesús Gastelum, por favor. Jesús Gastelum. Jesús Gastelum. Bueno, parece que tiene problema Jesús. Sí, entonces sigues Paco Córdoba, por favor. Buenas tardes, Luis Felipe Bravo Mena. Son 3 temas, digo, yo soy aliancista siempre y cuando vaya con la doctrina. En el 2018 vimos una alianza en que una de las integrantes de esa alianza agarra, se presenta en nuestra casa y dice: señores, yo estoy a favor del aborto, Alejandra Barrales. Cuestión que rompía tácitamente lo que eran los acuerdos de la alianza. Con nuestros aliados, hoy los nuevos, y cuando ya se empezaba a negociar la alianza, en algunas votaciones ya de la Cámara de Diputados, estos votaron en contrasentido de lo que estaba proponiendo Acción Nacional. Sabemos la palabra de honor que tiene el PRI, que tiene el PRD, y algunos otros de esos organismos que no son nuestros, ¿no? Nosotros somos humanistas, ¿no? Humanistas trascendentes, bautizada por don Efraín González Luna como el humanismo político. Retomando hace tiempo, viendo un poco el diario de los debates, en 1939 nos enfrentábamos a la posibilidad de tener una alianza con Juan Andreu Almazán. Y don Efraín González Luna le contesta a Herrera y Lazo y a la asamblea, les dice: sí, señores, acuérdense que hoy está el matador, pero siempre debajo de la capa está la espada, ¿no? La espada que viene a matar. En esa tesitura, muchas veces a los que nos hemos opuesto a las alianzas, nos dicen: es que somos el toro de Miura. Y hoy veo yo a los aliancistas muchas veces como los veía don Efraín González Luna. Efectivamente, esa alianza no se concretó, electoral del 39. Incluso hizo un parangón de los 4 molinos de viento, que yo creo que pudiéramos retomar perfectamente bien, de los 4 molinos de viento que hizo don Efraín González Luna en esa apología que hizo para rechazar la alianza. Segundo, mi segunda credencial del partido, yo la recibí en el 2001, en un evento del Comité Directivo Regional, la recibí de tus manos,
me dio mucho gusto. Tercero, muchos de ustedes no lo saben, pero a Luis Felipe Bravo Mena yo le daría también como una estrellita. Dicen muchos, en el PAN no existen ideólogos. Y dicen que el ideólogo, o uno de los ideólogos, o el que le dio la doctrina a la Coparmex, y bien merecido, fue Luis Felipe Bravo Mena. Se le conocía como el ideólogo de la IP. Yo digo, no es el ideólogo de la IP, porque Luis Felipe no es de ese canibalismo capitalista feroz. Dicen muchos, alguna vez José Luis Luege me tachó a mí de ser del ala izquierda del PAN. Yo le comenté en esa ocasión, José Luis, no te equivoques, cualquiera que esté a tu lado está a la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el ser socialmente responsable de las empresas. Tú dices mucho esa visión de las empresas que fueran socialmente responsables. Entonces, son logros que habría que reconocer, que muchas veces no sabemos los panistas, y reconocer, conocer y reconocer, ¿no? Mucho de lo que has expuesto y has brindado hacia esa frescura de la doctrinaria que requiere acción nacional. No se necesita modificar la doctrina. Lo que se necesita es que la apliquemos a carta cabal. La encíclica Fratelli Tutti es una expresión total de los principios de doctrina del PAN. Por ahí estoy preparando una presentación que no se le he terminado a Chape y algún día de esto me va a jalar las orejas por no haber terminado esa presentación para dar el parangón de la Fratelli Tutti con la doctrina. Y habla muchas veces ahí de los elementos descartables que tienen estas sociedades de izquierda, los elementos descartables que son tanto en la eutanasia como en de los no nacidos. Y hace una defensa ahí mi tocayo, precisamente al santo que tú mencionabas, al santo más sencillito y humilde que hay de los santos, que es San Francisco de Asís. Todos los franciscos somos igual de sencillitos y humildes, ¿verdad, Chape? Paco. Con eso concluyo. Qué bueno, muchas gracias. Gracias, Paco. Me parece que Jesús Gastelum ya tiene posibilidad de comunicarse. ¿Quieres hablar, Jesús? Es correcto, sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues primero que nada, agradecerte muchísimo, Luis Felipe. Para mí es un verdadero gusto poder verte una vez más. Ahora me encuentro aquí en Mérida, Yucatán, así que le mando un abrazo enorme absolutamente a todos. Y desde esta cuna del panismo que yo recuerdo de este libro que justo tú escribiste, de todas estas anécdotas, que aquí surgen, la verdad, unos panistas bien interesantes con quien he tenido la oportunidad de charlar con hijos y con toda una serie de personalidades, me surge a mí una situación que me parece difícil, y es la siguiente. Previo a una contienda electoral, me encantaría poder salir a apoyar a muchos candidatos del Partido Acción Nacional. Pero la realidad es que hay muchos que no me agradan, ¿no? Y no me agradan por todo lo que está detrás de ellos, su plataforma, y con toda sinceridad, cómo luchar, ¿no? Y yo no sé, porque resta, o sea, definitivamente en una contienda electoral no puedes ser neutro, ¿no? Creo que sería un gravísimo error. Pero salir a apoyar a candidatos donde, y lo digo abiertamente, y no es contra ti, y yo creo que tú debes de mantenerte neutro, pero a mí me parece de muy mal gusto que salga otra vez ahorita Ricardo Anaya bajo esta circunstancia. Me parece de muy mal gusto que el presidente del PAN no tiene, yo creo que un carácter para hacer una verdadera oposición, lo ha mostrado. Está una sombría tremenda en la Cámara, en el Senado, no se diga en el caso también de los gobernadores. Una verdadera oposición tiene que ser muy activa y estar dispuesta justo a poder ser combativo, ¿no? ¿Qué tú sugerirías a aquellos panistas que quieren ser muy activos y que lo estamos haciendo desde nuestras diferentes trincheras, pero que de alguna u otra forma en la parte de hacerle campaña a un candidato con el cual no coincidimos, cuál es la mejor postura para no dañar tampoco a la institución, para también cuidar mucho la trascendencia y el diseño de política pública en diferentes lugares, porque hay candidatos que para el Congreso tampoco estoy de acuerdo, en alcaldías? Entonces, digo, oye, no se trata, ¿no?, de echar
leña, más fuego, porque estás alimentando al sistema, que efectivamente lo describiste muy bien y me encantó. Pero por otro lado, digo, ok, y volteo y entonces apoyo a estos cuates que ya lo mencionabas también, están utilizando en algunos casos instituciones para favorecerse personalmente o grupalmente, y veo que además es una situación que sucede en todos los partidos. Tampoco hay que espantarnos, y es algo que sucede además en diferentes latitudes, instituciones políticas de diferentes países, ¿no? Pero, ¿cuál debería ser nuestra postura o cuál tú consideras para un panista que no quiere ir a la institución política, que quiere apoyar a un equilibrio en poderes, pero cuando ves los candidatos que estamos impulsando dices, caramba, ¿no? Tampoco me dan ganas de impulsarlos porque no hay nada que presumir de ellos? ¿Cuál sería esta postura que tú consideras que pudiera ser apropiada y prudente? Y una vez más, felicidades, Jacobo, tener esto, porque es una forma de estar unidos y de hacer política. Entonces, felicidades. Y de verdad, Luis Felipe, gracias también por este espacio y generosidad. Muchas gracias, Jesús. Luis Felipe, quedarían dos personas. ¿Quieres responderles a ellos ahorita? O te digo, les damos la palabra a los dos que faltan para terminar así. ¿De una vez? Bueno, sí. Una persona la levantó en su imagen. Es Enrique Valencia. No sé si estás listo para hablar, Enrique. Enrique Valencia. Sí. ¿Querías hablar? Sí, lo había levantado hace un momento. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Es un honor para mí, un privilegio estar en una conferencia de don Luis Felipe Bravo y con todos ustedes, panistas excelentes de todo el país. Mi pregunta sería, hay muy buenos escenarios para este año en estados como Querétaro y San Luis Potosí. Sin embargo, en el resto de la República el panorama es muy complicado. Ojalá que nos vaya bien, pero en caso de que no, ¿qué debe hacer el partido para fortalecerse después de ello y que no se desmotiven los militantes y los simpatizantes a partir de que pueda llegar a complicarse el escenario? Eso sería todo y muchísimas gracias por estas actividades. Un abrazo. Gracias, abrazo también para ti. Bueno, y la última persona sería Leslie Ita, por favor. Hola chicos, buenas noches. Es un verdadero privilegio estar con ustedes virtualmente y aprender de todos ustedes. Han abordado sin duda las problemáticas partidistas, ¿no? Pero en una democracia pues hay dos partes, el partido, ¿no? Y los ciudadanos. Lo que quiero traer a la mesa es esta gran fragmentación social y esta cerrazón argumentativa para el bien común. Yo creo que ese es un gran tema que como partido tendrán que abordar en algún momento. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, Luis Felipe, si nos haces favor. Sí, cómo no. A ver, de entrada, me da mucho gusto encontrarte, Gastelum. Qué gusto, hace buenos años que no te veía, así que me encanta encontrarte nuevamente y además que estés allá en Mérida, como tantos amigos también que saludo. Bueno, miren, veo que, como en todos lados, no me extraña porque siempre estos temas son muy complicados. El tema de la alianza, que ya he abordado prácticamente en todo el bloque de preguntas. Yo, además de lo que he dicho ya, y que les pediría se pensara en el por qué una alianza es una herramienta, no es la sustancia de las cosas, es una herramienta para lograr objetivos. Y si el objetivo tiene un bien superior que la justifica, por más que parezca difícil, esa alianza es una herramienta buena o debe utilizarse. O sea, vuelvo a insistir en el criterio de la alianza como herramienta para resolver un problema superior que nos rebasa en la actividad particular o individual. 2. La alianza
como una experiencia que debe llevarnos a ponerle metas exigibles. Nos decía nuestro amigo del Estado de México, dice, bueno, pues aquí hacen alianzas es para colocarse en los puestos y luego ya es un arreglijo nada más para ver quién se coloca en dónde. Esas son malas alianzas. Son alianzas perversas, de las que se abusa y ni se justifican. Las que se justifican son las que van por un bien superior. Y en este caso, vuelvo a insistir, estamos ante un panorama muy delicado en México. Que se consolide un proyecto que aniquile los restos de democracia que hay en México, aunque haya sido imperfecta. Pero lo que debe hacerse es perfeccionarse, no liquidarla, sino mejorarla. Entonces, la alianza tiene ese propósito y en ese sentido hay un bien superior. 3, que es el último punto que quiero agregar al tema de la alianza. Es alianza, no adhesión. A ver, una alianza es unión de diferentes. Porque a muchos, ¿cómo nos vamos a unir con los que piensan diferente? Pues por eso, porque piensan diferente, porque unidos hacemos más. Si le ponemos un objetivo superior a quienes pensamos diferente y buscamos un bien superior, pues eso está muy bien. No se trata de que sea él. Entonces, ¿para qué hacemos la alianza? O nos afiliamos al partido de ellos o que se afilien al nuestro. No se trata de eso, se trata de unir diferentes, de quienes piensan, y hemos tenido incluso competencia o confrontaciones en otros momentos de la historia. Se trata de unirse en áreas de un objetivo urgente y superior, que es que no se muera la democracia en México, que no quede liquidada por un nuevo modelo de autoritarismo casi totalitario como el que se está intentando montar en el país. Ese es el tema. Y si no vemos eso, entonces nos vamos a perder en mil cosas, que sí porque no se defiende la vida, que sí porque no sé quién se ve, que sí porque... No. El objetivo superior es frenar un proceso de liquidación de la democracia en el país, de regresión antidemocrática. Ese es el objetivo. Y se unen para lograrlo diferentes, no iguales, porque si fueran iguales, pues entonces que se une, todos ya estamos unidos, los iguales, se supone. Eso es lo que puedo apuntar al respecto de esto. Tercero, hay una pregunta muy difícil de responder, pero tiene respuesta, la que hace Gastelum. A ver, no me simpatiza, no me gusta la persona de, pero no le quiero hacer daño a la institución. Ah, qué dilema, ¿eh? Es un dilema de conciencia fuerte. ¿Cómo se resuelve eso? No es fácil, pero se tiene que poner en la balanza nuevamente en un ejercicio de prudencia política personal. A ver, si me dejo llevar por mi sentimiento personal y le resto posibilidades de mi participación, de colaborar a una causa que no es de la persona, es de la institución, entonces lo que puedo hacer es lo que recomienda la técnica de la corrección fraterna, que dice ante la persona o el candidato con el que no simpatice por alguna razón y decirle, oye, yo voy a apoyar a la institución que implica salir adelante en tu campaña, pero te quiero hacer ver que yo veo estos errores. No los voy a andar difundiendo en la prensa, no voy a hacer escándalo, porque eso ya es otra cosa, eso sí es hacer daño. Es la corrección fraterna. La corrección fraterna es tete a tete, desde el corazón, desde la amistad, para corregir cosas. Puede que se moleste el otro y se vuelva y se cierre más, pero otro puede que te escuche y entonces oiga tu voz y oiga tu sentir. Alguien mencionaba hace ratito la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Miren, en el capítulo de esa encíclica, la que se llama La Buena Política, describe el método para hacer buena política. Y ahí es donde podemos encontrar respuestas a muchas de estas inquietudes que hoy angustian a muchos militantes como ustedes. Pero ¿saben cuál es el principio de la buena política? El diálogo entre diferentes.
abrir caminos de diálogo, encontrar coincidencias entre los contrarios. Eso aplica al interior del partido y afuera del partido, con el gobierno mismo, si estuviera dispuesto al diálogo. ¿Cuántos de los grandes problemas de México, de las que yo ya he señalado aquí, que son graves enfermedades que la sociedad mexicana tiene, que ya señaló Leslie, el bien común, la falta de igualdad, las discriminaciones, todo lo que hay que le duele a la sociedad mexicana, todo eso lo podríamos solucionar si hubiera un espacio de diálogo entre quienes, compitiendo, encuentran puntos de convergencia para resolver problemas. Es otro camino. Este gobierno ha escogido el camino del corte, del bien, de los buenos y de los malos. Y nosotros somos los únicos buenos y ni siquiera me tomo un minuto para dialogar con quien no es incondicional mío, lo cual es la negación de la verdadera política. No, hay que dialogar. Menciono esto como abono al tema tanto planteado por Gastelum como por el tema de la alianza. El todo es superior a las partes y hay que encontrar el camino para que las partes encuentren puntos de convergencia para bien del todo, el bien común. Con esto también intento dar respuesta a lo que establece Leslie Ita. Si algún problema tiene México, ahorita estamos hablando del problema político. El problema de México es su fractura social. Es el ponernos de acuerdo cómo recomponemos las estructuras económicas y sociales para que este país sea más justo, más equitativo, menos discriminador. Esos son los retos de México de fondo. Lo podemos hacer entre todos en un diálogo político, como hicimos la transición. O sea, la transición no fue imposición de nadie en lo particular. Un triunfo ciudadano que hizo que las fuerzas políticas se sentaran a dialogar y les dobló las manos a todos. Claro, como el PAN tenía la propuesta de democracia históricamente, llevó la batuta en muchos de la estrategia de la transición, pero se sentaron todos, es obra de todos. La transición mexicana es una obra de diálogo político, no de imposición de nadie, ni de aniquilación de nadie. Ese es el camino. Y otra vez, bueno, las alianzas, Paco Córdoba, cómo hacer, compaginar los distintos grupos, con este espíritu. Y no implica que el otro se convenza de lo que yo le digo a fuerza, o de imponerle mi opinión, o de que yo ceda. No, cada quien conserva sus convicciones, conserva sus principios, conserva sus puntos de vista, pero es capaz de encontrar en el otro, o en los otros, un punto en el que se puede construir juntos. Ese es el reto. Vuelvo a insistir, porque alguien la mencionó. No lo quise hacer yo para que no pareciera demasiada carga clerical en la conferencia, pero alguien la mencionó, el capítulo en el que el Papa Francisco habla en Fratelli Tutti de la buena política, es toda una metodología para construir y resolver problemas en el mundo y en nuestros países a partir del diálogo y del encuentro entre diferentes, entre contrarios. Bueno, pues con esto me parece que hay grandes inspiraciones que nos pueden ser útiles. Con esto espero haber dado por lo menos algún barniz de respuesta a sus inquietudes, que son las inquietudes de todos. No es que yo no las tenga, yo lo mismo me planteo cada vez que se habla de alianzas con tal y con cual. Pero pues hay que recurrir a la experiencia, a la historia y a los consejos de quienes ven las cosas desde una mayor amplitud. Muchas gracias, Luis Felipe. Ahora, ya para cerrar, Jacobo nos quiere decir unas palabras, si son tan amables, Jacobo. Antes de terminar, quiero agradecerte, Lupita, también la conducción. Que ha sido ay, qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto también de verte. Entonces, Felipe, ¿Jacobo hablas? Sí, decir que panistas organizados no somos más que amigos que tenemos un pensamiento humanista, panistas,
que nos hemos tenido que adaptar a esta naturaleza que hoy tiene Acción Nacional. Y como dice la palabra, nos organizamos para ayudarnos entre nosotros y bajo los principios de votar siempre por lo mejor y algo que yo constantemente digo, participar, pero sobre todo participar con conocimiento de causa. Y por eso, maestro Luis Felipe Bravo Mena, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, porque no nada más es participar, levantar la mano y decir yo voy a esta y a la otra también voy y la que sigue también voy y me inscribo a todas y el todas quiero. No, no, no. Se trata de participar porque tenemos un objetivo muy importante que es trabajar, velar por el respeto a la dignidad de la persona y por un mejor país, y a lo mejor eso nos junta en el bien común. Entonces tenemos objetivos muy importantes dentro de Acción Nacional. Tenemos y debemos, casi como una obligación de panista, ir conquistando espacios internos y participar en las externas. Tenemos esta aduana del 21, después tenemos la del 24, y estas palabras, maestro Luis Felipe Bravo Mena, yo creo que a todos nos ayudan mucho, y ya platicábamos entre algunos amigos de ir generando la cátedra del maestro Luis Felipe Bravo Mena, porque yo sé que hay muchos episodios del pensamiento humanista y usted, maestro Luis Felipe Bravo Mena, los domina muy bien. Entonces, ya estaremos haciendo otras pláticas. Debo ofrecer disculpas porque Panistas Organizamos es un movimiento artesanal. Entonces, hacemos nuestra cooperacha y pagamos nuestra cuenta de Zoom. Según nosotros, la Plus, pero la Plus es ilimitada en tiempo, pero limitada en participantes. Entonces, llegamos a 100 y se nos fueron quedando algunos amigos fuera, aproximadamente unos 37 amigos se nos fueron quedando fuera y yo pues ya les estuve escribiendo en lo individual para decirles que nos disculpen y que tendremos que repetir la dosis del maestro Luis Felipe Bravo Mena, y que a mí de verdad me inyecta una adrenalina humanista muy bien, y agradecemos al 100% que haya estado con nosotros, maestro, el presidente de nuestro partido, y le agradecemos de corazón. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces ya con eso daríamos por terminada la reunión. Mucho gusto de haberlos visto. Buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas noches a todos.